Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta sesión número 2 de la materia de metodología de la investigación. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la introducción a la metodología. Y como primer tema vamos a ver lo que es el pensamiento y el conocimiento. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que es el pensamiento y el conocimiento? Pues bueno, muchas veces nosotros pues nos pasamos todo el día pensando, indagando, tratando de averiguar o ver qué es lo que vamos a comer, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer durante nuestro día, y nos pasamos pues todo el día haciendo, aunque no lo queramos, de forma indirecta una investigación, ¿sale? Nos pasamos indagando, por ejemplo, a nuestro teléfono, cuando revisamos nuestras redes sociales. Entonces, quieras o no, estás haciendo una investigación. Entonces, una investigación, como lo que lo plasmo en este paper, nos dice que es algo que se busca, es decir, algo que se indaga. Y tiene como perfil específico con la disciplina, se aplica un método experimental en todas nuestras investigaciones, ¿sale? A diferencia del método científico que se aplica en ciencias sociales. ¿Sale? Siempre en nuestra investigación, bueno, en el área de las ciencias exactas, vamos a aplicar un método experimental, que quiere decir que vamos a comprobar algo, mientras que en las ciencias sociales no se trata de comprobar algo, sino simplemente se trata de como que de indagar, de algo, de suponer. De hecho, prácticamente en metodología, cuando estamos hablando de algo experimental, estamos hablando de una investigación cuantitativa, donde generamos una hipótesis, mientras que en las ciencias sociales es más una investigación cualitativa e indagamos un supuesto. Bueno, entonces, las diferencias se dan pues por las disciplinas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, las ciencias exactas las podemos trabajar en un laboratorio y estudiar al hombre y sus relaciones con los fenómenos que se van desarrollando, mientras, y cómo implica en nuestra sociedad, mientras que nosotros, pues básicamente, un hecho radica en un comportamiento social, ¿no? Ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, una enfermedad, una crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, las explicaciones del mundo y los fenómenos se pueden elaborar desde distintos pensamientos. Han existido durante toda la historia de la humanidad diferentes tipos de pensamientos. Aquí les pongo, por ejemplo, como el mágico, el mítico, el religioso, el científico, y cada uno corresponde a cierta parte de formación sociocultural y de acuerdo a un hecho histórico que haya sucedido. Entonces, pues al final del día, pues nosotros como seres humanos, pues no conocemos todo, pero tampoco desconocemos todo sobre la humanidad. Por lo que siempre estamos, si se fijan, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de conocer y de perder nuestros miedos a lo que no conocemos, lo que nos produce inseguridad o temor, ¿no? Algo cuando ustedes no conocen, pues siempre les produce cierta inseguridad, cierto temor, ¿no? Como por ejemplo a veces la materia misma de metodología, dices, ay, no sé, se ve muy difícil, pero bueno, al final no es tan complicado. Y bueno, ¿qué es un pensamiento? Es un proceso de cognición generalizada de la realidad. En el proceso de pensar formamos conceptos en los que se reflejan de manera peculiar los objetos y los fenómenos de la realidad, ¿sale? Es un proceso de cognición. Y finalmente tratamos de enfrascarlos a nuestra realidad. Y bueno, y tenemos diferentes tipos de pensamiento, como aquí se los he visto: mágico, mítico, religioso, científico, crítico, complejo, estratégico y prospectivo. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver primero el pensamiento mágico, mítico y religioso. Aquí, por ejemplo, les pongo esta imagen que es algo muy curioso, que durante mucho tiempo en la antigüedad se creó o se creía que la Tierra era plana. De hecho, últimamente, no sé por qué, pero existen muchos grupos, y disculpen si a lo mejor están en uno de ellos, de terraplanistas que creen que la Tierra es plana. Pero bueno, o sea, no es posible esto, ¿no? Porque tenemos una curvatura. ¿Dónde lo podemos observar? Pues en el mar, en el cielo, en toda nuestra vida diaria podemos observar que la Tierra es plana. Y bueno, anteriormente se creía que, bueno, que la Tierra estaba sostenida por unos elefantes y básicamente pues una tortuga era la que estaba, por así decirlo, nadando en el universo para sostener el planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, en sí, básicamente, el pensamiento mágico, mítico y religioso, pues se trata de eso, ¿no? De por medio de magia, por medio de fábulas, de leyendas, de mitos, en la que se creía que animales fantásticos o que los dioses son los que básicamente, pues dan la vida, ¿no? Entonces, como aquí les pongo, pues se crearon fábulas, leyendas, mitos, y se creyó que magos, dragones y los héroes fueran atribuidas a los dioses, quienes premiaran el bien y castigaran el mal. Digo, obviamente, pues todos tenemos ese pensamiento, algunos los que profesamos alguna religión, pero bueno, ya aquí es
parte, ¿no? de separar un poco lo que es la parte religiosa y la parte científica. Y bueno, aquí también les plasmo que los griegos y los romanos fueron politeístas y tienen muchos dioses, y que a cada uno se les traía una cualidad para contra los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, Poseidón, el rey de los mares, Zeus, el del trueno, y Hades, el del inframundo, ¿no? Entonces, antes era lo que se creía en esta parte mítica y religiosa, ¿no? Y bueno, otras culturas, por ejemplo, fueron monoteístas, que básicamente pues creían en un solo Dios y bueno, estaban en la dualidad del bien y el mal, configuró un pensamiento religioso. Y bueno, el pensamiento religioso permaneció durante muchos siglos como explicación de la realidad, lo que fue prácticamente la Edad Media, la edad del oscurantismo, donde pues prácticamente pues lo que se decía en la Biblia pues era lo que como tal no había refutamiento y no había otra cosa más que lo que se profesaba, ¿no? Y de ahí pues hubo muchas situaciones que provocaron pues catástrofes o pérdida de conocimiento antiguo. Otro tipo de pensamiento es el pensamiento filosófico, y bueno, esto básicamente lo hicieron la griega clásica, en donde se empezaba a reflexionar sobre los orígenes y la posibilidad de la esencia del conocimiento, sobre lo que era la vida, qué fue lo que la ocasionó, como por ejemplo, aquí les pongo algo muy burdo, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? No sé ustedes qué opinen, ¿no? Y finalmente, pues la filosofía se encargó del pensamiento de su complejidad. Como por ejemplo, aquí les pongo, una señora ciega que entra en un cuarto oscuro busca un gato negro y lo encuentra. El ser humano tiene como característica resolver problemas, pero sobre todo plantearlos en la medida de su conocimiento más amplio. Y el pensamiento se vuelve más complejo, es decir, nosotros como que el pensamiento filosófico se trata más o menos de encontrar como que de repente ponerte a pensar sobre las cuestiones de la vida, por ejemplo, de dónde surge la vida, por qué el universo es esto, por qué cielos ahí, de todo esto. La antigua Grecia empezaron, por ejemplo, a preguntarse y a indagar toda esta parte de por qué todos esos fenómenos, ¿no? Finalmente aparece el pensamiento científico, donde dice Bernard Russell que todo conocimiento que poseemos es o conocimiento de los hechos particulares o conocimiento científico. Entonces, ¿qué es el conocer? Pues es una relación que establece entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Es decir, tener esa interacción entre, por ejemplo, cuando ustedes eran niños, no sé si recuerdan que cuando conocían algo, primero lo tocaban, ¿no? Por ejemplo, las famosas Play-Doh, las tocaban la masita, este se siente suave, ¿no? Entonces ya tenías ese conocimiento por medio de ¿qué? De la interacción del objeto, ¿no? O sea, esa relación entre tu sujeto y el objeto que era la plastilina, ¿no? O por ejemplo, la comida, no sé si de chiquitos o de pequeños les daba la sensación de tener esa parte del conocimiento. Entonces, como les comentaba, él mismo dijo que las propias facultades y el conocimiento puede tener origen en, número uno, la experiencia. Como les comentaba, toda la percepción de los sentidos, cuando ustedes tocan, pues bueno, tienes esa experiencia de tocar, sentir. Por ejemplo, cuando ustedes estaban chiquitos también de repente tocaban la comida, ¿no? Para sentir la comida, cómo se sentía, por ejemplo, la sopa, la carne, todo ese tipo de situaciones, ¿no? A veces ustedes como gastrónomos, pues de repente tienen esa parte de tocar el pan, el tacto, mira, esta carne está suave, o X y razón, ¿no? La razón es otro punto en cuanto a la capacidad del razonamiento, que permite los conceptos iniciados de otros. Se hace cuenta que tú ya empiezas a ocupar tu razón. Dices, bueno, si ya sentí que, por ejemplo, si yo toco un nopal, pues me voy a espinar, pues bueno, ya no lo vuelvo a tocar, porque finalmente ya tuviste una experiencia y ya no estás razonando ese conocimiento. Y finalmente la intuición o comprensión profunda, de algo que por una especie de visión rápida intelectual sin necesidad de razonamiento deductivo. Algo que tú ya intuyes, es decir, por ejemplo, bueno, yo intuyo que si no hago bien este procedimiento, o por ejemplo, haces por intuición, por decir, no vas a poner primero por ejemplo, si vas a hacer un guiso, no vas a poner primero la carne y después la cebolla, ¿no? Yo supongo que primero acitronas la cebolla y después ya pones la carne, ¿no? Pero ya lo haces por algo intuitivo, te da esa compresión, ¿vale? Entonces, ese es el pensamiento científico. Mientras tanto, el pensamiento crítico nos dice que, por ejemplo, Casanova lo escribe como uno de cuyos objetivos consistirá en articular las distintas especialidades del saber, para ver que es capaz de saber hegemónico que sea significativo cuando se quiere conocer algo. Por ejemplo, las raíces de la injusticia social o construir algo como un mundo menos injusto. Aquí el pensamiento crítico es en base a tu conocimiento que ya tienes sobre un tema, entonces tú ya puedes dar tu punto de vista de acuerdo a lo que está pasando. Por ejemplo, la discriminación.
por ejemplo, la parte del no cuidar el medio ambiente. O sea, tú ya como tienes ese conocimiento previo, entonces ya puedes hacer una crítica constructiva hacia lo que está pasando, como por ejemplo aquí dice, un mundo menos injusto. Bien, vamos ahora con el pensamiento complejo. El pensamiento complejo nos dice básicamente que pretende un análisis holístico integrador, porque ya no es posible entender el mundo de otra manera ni con una sola lupa disciplinaria. Es decir, se habla ahora de problemáticas que se constituyen en hibridaciones de problemas que se requieren el concurso de varias disciplinas. Es decir, aquí ya empiezas tú a analizar de una forma compleja el mismo punto anterior. Por ejemplo, estamos viendo la discriminación hacia la mujer, por ejemplo, entonces ya se vuelve algo complejo porque ya empiezas entonces a ver teorías, a verlos con varias disciplinas y se empiezan a ver más problemas y más ramificaciones a ese mismo asunto. Entonces ya se vuelve un pensamiento complejo. El pensamiento estratégico, por lo tanto, es algo más instrumentado, algo más sistemático. Y eso nos lleva a situaciones que no sean visibles o invisibles y nos ayuden a entender los problemas. Tú ya buscas con el pensamiento estratégico un medio para tú resolver ese problema que se está presentando por medio de un instrumento, ¿vale? Entonces, son 8 los elementos que necesitamos para desarrollar un pensamiento estratégico. Fíjense, el primero dice, considerar el sistema en su totalidad, no en sus partes. Esto implica una visión holística e integradora. Es decir, cuando tú tienes un problema, tienes que ver todo lo que está sucediendo a su alrededor, no en sus partes. Es decir, por ejemplo, si vamos a analizar la discriminación a la mujer, a ver, vamos a ver todo lo que está pasando. Por ejemplo, bueno, hay machismo, hay feminismo, hay segregaciones, históricamente, pues es algo que está muy arraigado, ¿no? O X otro problema, ¿no? Hay muchos problemas que nos permite analizar. Número 2 dice, hay una relación entre el orden y el desorden y cambios de autoorganización ocurren como resultado de sus interacciones. Por ejemplo, situaciones cardíacas del caos al orden o viceversa. O, por ejemplo, hay comercio legal que tiene también puestos ambulantes. Si quieres grabar un disco, la disquera te pondrá a distribuir primero el comercio ambulante, si pega lo distribuye en el comercio formal. Busca ejemplos y sobre la vida cotidiana. Es decir, hay veces problemas que tienes que como que buscar dentro del caos, ordenarlo. O dentro del orden, buscar el caos. ¿No? Es algo un poquito complejo, pero bueno, tienes que buscar como que de repente entre todo lo que está desordenado, tratar de ordenarlo, o entre todo el orden, buscar después el desorden de la situación que está sucediendo. Número 3 dice, un pequeño evento en un sector puede causar tremenda turbulencia. En otro, una sola variable que no aparezca o se mueva causa trastornos impresionables en su secuencia. Por ejemplo, el efecto mariposa. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a veces una pequeña situación puede provocar muchas situaciones en lo que estás analizando. Valga la redundancia, se dice hacer un pedestal en un vaso de agua, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto en la sociedad que de repente algo muy pequeño que pasa, de repente se hace muy grande, ¿no? Y se llega a desestabilizar, ¿no? Entonces, es muy importante también analizar esas cosas que ciertos factores, pues, se hacen enormes, ¿no? Número 4, mapas, modelos, imágenes visuales hacen más fácil ver las conexiones, relaciones y patrones de interacción. Es decir, por ejemplo, una línea de tiempo lo que describirías en 10 páginas. Hay veces que, como dice una imagen, muestra más que 1000 palabras, ¿no? Siempre es muy importante, y sobre todo ahorita ustedes que van a hacer una tesis, si ustedes creen que una imagen les va a ayudar a ejemplificar mejor manera lo que están diciendo de forma textual, pues es mejor poner esa imagen, o un mapa, o un modelo. Es decir, puede ser también un diagrama de flujo, ¿no? Aquí ya ustedes tienen que ver esa parte en la que siempre hay veces que es mejor colocarlos para ejemplificar mejor. No se vale tampoco, por ejemplo, de repente decir, a ver, es que yo nada más pongo esa imagen, pues por nada más y para cumplir relleno, no. Esas imágenes que ustedes siempre pongan en sus tesis tienen que ayudarles a encontrar o a ejemplificar lo que están plasmando, ¿sale? De mejor manera. Número 5 dice identificar, ahí nos falta poquito, identificar condiciones emergentes, cambios en los paradigmas y oportunidades de innovación. En vez de ver problemas, pensar que son oportunidades. Siempre ustedes que tengan una situación, y eso pues también lo pueden basar en su vida diaria, cuando ustedes tengan un problema, no lo vean como algo difícil, como algo complejo,
sino más bien como que es una oportunidad para aprender, una oportunidad para desarrollarse de mejor manera y encontrar un crecimiento profesional. Entonces, siempre estas condiciones emergentes hay que verlas como oportunidad de innovación, como aquí mismo lo estoy plasmando. Número 6 dice: el pensamiento no lineal es fundamental para reconocer las claves sobre los cambios en el ambiente. Es decir, pensar diferentes de otros ángulos, no condicionarnos a los parámetros tradicionales, a la rutina o a la forma de hacer las cosas como siempre las hemos hecho, sin aplicar la imaginación ni la creatividad. Es decir, sabemos que es importante tener una estructuración, pero también es verla desde otras perspectivas. El problema de que tú lo estás viendo. Volvemos al punto de la discriminación femenina, ¿no? Pudiera ser que tal vez lo estás viendo de una forma muy superficial, o lo estás viendo muy del lado feminista, ¿no? O lo estás viendo de un lado, de un ángulo muy machista, ¿no? Entonces, es cambiar esta perspectiva de las cosas y lo que tú estás observando, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con ustedes en la gastronomía. A veces es importante ver otro ángulo del concepto del emplatado, ¿no? Por ejemplo, tú emplatas de una manera, pero a lo mejor esa no es la misma forma, sino puedes buscar otras distintas para encontrar un mejor emplatado, ¿no? Número 7, la perspectiva es importante cuando vemos los eventos caóticos. Ver más allá donde lo ven los ojos, no perdamos de vista el contexto. Es decir, cuando tú ya ves un problema y tienes esa perspectiva, es importante de que no veas nada más como que lo que está pasando. Volvemos al mismo punto número 1, que es ver sino todos los enfoques, ver todo el panorama, ver todas estas perspectivas y no perderte, pero sin perder el contexto de lo que está pasando. Volvemos al mismo punto, por ejemplo, la discriminación de la mujer, pues no nada más verlo, lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con las feministas que, bueno, destruyen y hacen alboroto, sino ver, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ver dónde hay, qué hay más a fondo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que estoy viendo, ¿no? Y siempre piensa en 6 imposibilidades diarias. Siempre hay 6 cosas que te van a impedir desarrollar lo que estás haciendo, ¿no? A ver, vamos a pensar en 6 cosas que me van a impedir, por ejemplo, no sé, hoy desarrollar mi tema de tesis, ¿no? Ah, bueno, esto y esto y esto y esto. Para esas imposibilidades, tratar de darle solución y te puedan dejar trabajar, ¿no? Y así pasa sucesivamente en todo lo que hacemos día con día. Finalmente, el último pensamiento, obviamente hay muchos pensamientos, ¿eh? Yo puse aquí los más importantes, que es el pensamiento prospectivo. Y este nos dice que es un pensamiento anticipatorio que nace con la necesidad de que podamos saber las posibilidades, múltiples direcciones del futuro y estar preparados para lo que pueda suceder. Un estudio reciente afirma que lo que nos distingue de los seres vivos es nuestra capacidad de prospección, de pensar en el futuro. Esto es básicamente, lo basamos en la planificación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a planificar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Este es nuestro pensamiento prospectivo. Anticiparte a lo que va a suceder, anticiparte a lo que puede pasar. Y eso es lo que básicamente nos distingue en todos los seres vivos. Nosotros tenemos esa capacidad de pensar en el futuro. A ver, por ejemplo, mañana voy a hacer este emplatado, ¿no? Voy a hacer este platillo. ¿Qué materiales o insumos necesito? ¿No? Entonces empiezas a pensar y a ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que te puede pasar en un futuro si no tienes bien esos materiales, ¿no? Entonces, bueno, voy a aprender. Si necesitaba ya, si la receta dice, no sé, por 1 kilo de jitomate, bueno, me voy a llevar mejor 1,5 kilos para yo tener ese anticipo y no me vaya a pasar que me falte materia prima a la mera hora de hacer mi cocción, ¿no? A ver, por ejemplo, si necesito, no sé, si las parrillas son eléctricas, pero de repente deja de funcionar la electricidad, bueno, voy a llevarme unos cerillos para yo poder encender el fogón, no tenga ningún problema, ¿no? O sea, siempre anticiparse a los problemas que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, como ustedes pueden ver, cada uno de nuestros pensamientos ha ido evolucionando de acuerdo a los contextos históricos de la humanidad. Como ustedes pudieron ver, básicamente el primer pensamiento, pues era un pensamiento mágico, mítico, religioso, porque no había tanto conocimiento en aquel entonces. Después aparecen los griegos con el pensamiento filosófico, donde ya empiezas a dar una crítica de por qué pasan las cosas, por qué esto, por qué lo otro. Finalmente pasamos al pensamiento científico, y obviamente el pensamiento científico tardó mucho, ¿eh? No crean que fue así de la noche a la mañana. Finalmente apareció con el método científico y apareció después del Renacimiento. Básicamente, como les digo, nos quedamos mucho tiempo con el pensamiento religioso, que fue prácticamente toda la Edad Media y a finales de la Edad Antigua, que fue básicamente del siglo III hasta el siglo
XII, XIII, cuando apareció el Renacimiento y las nuevas ideas humanistas, ¿no? Y luego el positivismo, y etcétera, etcétera. Luego vino la Revolución Francesa y luego la Revolución Industrial, que es la que prácticamente nos cambió la forma de ver y lo que actualmente pues tenemos hoy en día, ¿no? Porque con la Revolución Industrial pasamos de la manufactura manual a una manufactura en serie, ¿no? Pero bueno, eso ya después lo veremos en otras sesiones. Y bueno, nuestro pensamiento científico, pues prácticamente es lo que nos da la razón, nuestro crítico, que ya lo vimos, complejo, y bueno, el pensamiento estratégico, que es muy importante. Yo creo que si este pensamiento estratégico ustedes lo llevan al día, créanme que pues, les va a facilitar las cosas en todas las actividades que ustedes realicen. ¿Vale? Bueno, entonces, por mi parte, esto sería todo para esta sesión. Nos vemos y cuídense mucho.